IPS, un experto en el tema, y hoy vamos a hablar del tema, vamos a tratar el tema enfoque del paciente con pérdida de peso. Entonces, muchas gracias por la puntualidad a los que se unieron y le damos la bienvenida al doctor Oscar Gutiérrez. Pronto más personas. Adelante, doctor, si quieres vamos arrancando y a medida que se vayan uniendo, vamos avanzando en el conversatorio. ¿Me escuchas bien, Luis? Se escucha muy bien, doctor. Bueno. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Oscar Gutiérrez, soy médico internista, también docente de posgrado de medicina interna y del área de urgencias. El tema que voy a dar hoy es el enfoque práctico del paciente con pérdida de peso. Voy a compartir pantalla. Si de pronto no se llega a escuchar o hay algún inconveniente, me avisa Luis Carlos, por favor, porque como no voy a ver, entonces ahí voy a Claro compartir que en sí. este momento. Bueno, Todavía no estamos visualizando todavía, doctor. dame un segundo entonces, ya estoy ahí. Y en este momento ya. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, trataré de no ser muy extenso pues con la presentación, 30 minutos o un poquito más, un poquito menos. Tratar de ser muy práctico y pues mostrarle la evidencia, la fecha sobre el enfoque pues del paciente con pérdida involuntaria de peso. Bueno, todos hay un cambio fisiológico del peso pues desde la infancia hacia la etapa adulta. Todos tenemos una ganancia de peso. Generalmente cuando ingresa uno a la tercera década de la vida, alrededor de los 20 años, todos empezamos a perder 0,3 kilogramos de peso, pero en masa magra. No quiere decir que eso se traduzca en pérdida de peso total. Eso es reemplazado por grasa corporal. Entonces, entre los 30 hasta los 60 años, vamos perdiendo alrededor de 0,3 kilogramos por kilo de masa muscular y va siendo reemplazada por grasa corporal. Cerca de los 60 años ya se empieza un declive en cuestión de la pérdida del peso y se empieza a perder en total, pérdida del peso corporal total, alrededor de 0,1 a 0,2 kilogramos por peso año. Eso es la tendencia pues normal en cuestión de pérdida de peso. Todo lo que salga pues fuera de ese rango pues se va considerando que es lo anormal. Entonces, en general, cuando ustedes tienen un paciente en su consulta o en servicios de hospitalización, la fluctuación del peso puede oscilar alrededor del 1 al 2%. Obviamente el peso varía si hay ingesta de comida, si hay evacuación de la vejiga, del intestino, si se hace con ropa, sin ropa, a la misma hora, etc. Entonces es normal que haya una fluctuación en la toma del peso alrededor del 1 al 2%. Ya como les expliqué, la pérdida del peso pues alrededor de la tercera década de la vida, que es reemplazado por grasa corporal total, y que en la séptima década de la vida pues ya en general las personas avanzadas empiezan a perder su peso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se define pérdida involuntaria de peso? Este es pues como el consenso de definición de la mayoría de textos, y es cuando hay una pérdida de peso que se produce sin esfuerzo, o sea, no hay una intención por parte del paciente de perder peso en cuestión de ejercicio, dietas o medicamentos.
y además que esto no es una consecuencia esperada de un tratamiento como de una afección médica o enfermedad conocida. Entre esas, los medicamentos, por ejemplo, diuréticos para la exacerbación de una falla cardíaca, entre otros, que te pueden hacer perder peso, pero como intención pues, de tratar. Entonces, cualquier pérdida de peso que no sea intencionada, voluntaria, motivada y que no sea consecuencia de una dieta, ejercicio o algún medicamento para alguna enfermedad, se considera una pérdida involuntaria o no motivada de peso. Cuando uno entra a buscar las definiciones de cuánto se debe perder peso para que entre en esta categoría, aparecen pues varios autores, inclusive el primero, pues la primera descripción importante se hizo en 1981 por el doctor Marton, que fue que el primero pues que empezó como a estandarizar la definición por un estudio pues prospectivo que se hizo en ese momento. Encontramos que muchos textos, muchos documentos, muchos estudios definen como pérdida de peso alrededor del 5%, otros textos hablan del 7.5% y otros textos hablan alrededor del 10%, y que ese tiempo que se pierda esa cantidad de peso sea alrededor entre 3, 6 y 12 meses. Eso es lo que dicen la mayoría pues, de estudios que muestro acá, inclusive algunos hablan hasta de más tiempo. Con tratar de buscar un consenso, ya la mayoría de autores se han casado y han definido que la pérdida de peso es alrededor, se define como pérdida mayor o igual al 5% y ese que se presenta en un tiempo menor a 6 o 12 meses. Todavía no hay un consenso entre si se escoge 6 y 12, por eso ustedes todos los textos que busquen o las revisiones van a colocar aún a esta fecha 6 a 12 meses. Entonces cualquier paciente que entre en esta categoría que pierda el 5% se define y no es tanto. Un paciente de 60 kilos que pierda 3 kilos o más ya cumpliría criterios. Un paciente de 80 kilos que pierda 4 kilos o más cumplirá criterios si se da en este lapso de tiempo y si no es motivada o intencional. Hay unos conceptos que empiezan pues a aparecer en la literatura y a veces confunden a las personas. Pérdida involuntaria de peso, pérdida no intencionada de peso, pérdida inexplicada de peso, caquexia y sarcopenia. Para definición, las dos primeras, tanto la pérdida involuntaria como pérdida no intencionada, es lo mismo. Entonces, en esa parte no hay diferencias pues en el término y en el concepto. Pero sí hay diferencia en el resto de conceptos. Entonces, vamos a tratar de dilucidar esos conceptos. Pérdida involuntaria de peso, ya la definimos. Pérdida de peso mayor o igual al 5% en menor de 6 a 12 meses y que no sea consecuencia de un medicamento o una condición médica conocida. Pérdida inexplicada de peso es este mismo paciente, pero que a través de los estudios, yo haciendo estudios médicos, no pude, o pues examen físico, interrogatorio, estudios diagnósticos, no se encuentra la causa, pese a muchos estudios. Entonces, ya ahí se define inexplicada. Es una pérdida involuntaria, pero que no encontré una explicación por medio de varios estudios. No hay un tiempo definido a la fecha. Hay estudios que hablan de 6, 12, 24 meses, pero en general es un paciente que después de muchos estudios y seguimiento en el tiempo, no se ha definido la causa. Sarcopenia es un concepto pues difícil a veces de definir. Es un síndrome geriátrico en el cual hay una pérdida de masa muscular mayor de 2 desviaciones estándar y hay un pobre rendimiento muscular. Es un síndrome geriátrico. En geriatría pues se ve mucho esto. Es difícil definir por estudios sarcopenia porque uno pues toca hacer cálculos, fórmulas, inclusive estudios avanzados para definir la cantidad de masa muscular de un paciente. Hay muchas fórmulas que se usan en el cual se tiene en cuenta la grasa corporal del paciente, se pueden hacer tomografías, se pueden hacer resonancias, estudio de absorciometría, de inclusive de impedanciometría, entre otras, en el cual se mira la cantidad de masa muscular, eso se calcula pues por kilo por metro cuadrado, y si está pues reducida esa masa para lo que se estima en ese paciente, se debe sarcopenia. Hay unas fórmulas bastante complejas, eso lo usa pues generalmente mucho geriatría pues, en sus evaluaciones, y muchos pacientes con pérdida involuntaria de peso pues pueden tener sarcopenia, pero en general es un concepto pues de pérdida de masa muscular y de fuerza muscular.
Y caquexia, que también es un término que a veces confunden, es un síndrome metabólico en el cual hay una pérdida de masa muscular también mayor del 5%. Esta se define pues en menor de 12 meses, pero generalmente hay una patología de base que se considera una enfermedad inflamatoria. Debe cumplir 3 de los 5 criterios siguientes. Depende de tener anorexia, fatiga, disminución de la fuerza muscular, que también hay unas escalas de medición para eso, reducción del índice de masa libre de grasa y test anormales, sobre todo que haya anemia o disminución de albúmina. Con 3 de esos 5 criterios se define caquexia y generalmente hay una condición clínica definida, muchas veces neoplasias, otras veces pueden ser enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, enfermedad reumatológica. Y esos son 4 conceptos que a veces pueden confundir. Generalmente muchos pacientes con pérdida involuntaria de peso, que es el enfoque inicial, pueden terminar posteriormente con un diagnóstico de caquexia, sarcopenia o pérdida inexplicada de peso. Bueno, en cuestión a la epidemiología de la pérdida involuntaria de peso, se estima pues según los diferentes estudios una incidencia del 0,6 al 0,3%. A mayor edad hay una mayor probabilidad de que se encuentre pues esta alteración. Los pacientes mayores o las personas mayores de 65 años, inclusive se encuentran reportes hasta del 20%. Se considera que esta población, inclusive la gran mayoría en los próximos 5 a 10 años, van a tener pérdida inexplicada de peso hasta el 20%, o sea, 1 de cada 5. Y cuando uno lo evalúa en hogares geriátricos, el porcentaje puede llegar a ser hasta el 60%, porque muchos pacientes o personas que están en esos lugares tienen muchas más comorbilidades, demencia, que inclusive pues es frecuente pues entre las causas de esto y muchas patologías neuropsiquiátricas o enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante hablar de este tema? Muchos estudios, revisiones han documentado que la pérdida de peso no intencional se asocia a mortalidad, independientemente de si hay una causa o no de base. Y eso se ha documentado a través pues, de muchos estudios, tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes ambulatorios. Entonces, cuando se busca la literatura, hay mucha documentación al respecto y todo se traduce pues en estos mensajes que doy acá pues en esta diapositiva, que es un síndrome. No hay una especialidad específica para el manejo. Estos pacientes pueden llegar al médico general, al nutricionista, al neurólogo, al internista, al cardiólogo, el nefrólogo, al cirujano, etc. No hay una especialidad específica y todos pueden estar en contacto con este tipo de pacientes. El diagnóstico diferencial es demasiado amplio. Existen un sinnúmero de patologías que pueden explicar, por eso hay que tratar de hacer un abordaje y un enfoque guiado pues por interrogatorio, examen físico y según unas guías que les mostraré pues posteriormente. Más que unas guías, unas revisiones de expertos porque no hay guías definidas. Está demostrado que la pérdida inexplicada de peso se asocia a una reducción de la calidad de vida. Ahí eso está demostrado por test. Hay una declinación funcional, tiene más riesgo de fracturas, más riesgo de úlceras, de lesiones cutáneas, de escaras. Son pacientes que se hospitalizan más y además de que se hospitalizan más, duran más hospitalizados, generalmente hay una enfermedad grave de fondo y hay una alta tasa de mortalidad en esos pacientes comparado con la población general, inclusive hasta el 38% en algunas series de estudios. No me detendré mucho en la fisiopatología, pero en general se ha encontrado pues, que hay unas citoquinas inflamatorias, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 1, en el cual pues, se encuentra que estos disminuyen el vaciamiento gástrico, la absorción, el apetito, la motilidad intestinal, aumentan la proteólisis, la reacción grasa y se traduce pues, en una baja ingesta y un estado hipercatabólico. Entonces, estas citoquinas están asociadas pues, a muchas enfermedades, no solamente neoplasia, inclusive enfermedades inflamatorias. Por eso, el abordaje pues, de esos pacientes y cómo estas citoquinas están asociadas a mortalidad es bastante importante. Esta es una diapositiva pues, donde aparecen algunas de las causas que pueden explicar. Yo iré abordando pues, por sistemas
las causas, pero compromete pues casi todos los sistemas, ¿cierto? Ya ahorita les mostraré unas diapositivas donde iremos abordando pues generalmente por sistema las posibles causas, ¿no? Cuando se hacen estudios, se han hecho varios estudios en el cual se trata de demostrar cuál es la probabilidad de que aparezcan más condiciones que predominen. Cuando uno revisa pues muchos estudios de literatura, la edad media pues en promedio de estos pacientes es alrededor de los 58, 60 años, 65 hasta los 80. O sea que aunque puedan haber pacientes jóvenes o muy ancianos, la gran mayoría va a estar en una edad avanzada. La malignidad ocupa un porcentaje importante, en algunas series es el primer lugar, en otras series aparece el segundo o tercer lugar, en cuestión de incidencia, pues como de causa por pérdida de peso, ¿cierto? Diferentes tipos de cáncer y neoplasias. Otra de gran importancia que inclusive en la gran mayoría de series más recientes, la parte gastrointestinal aparece como una de las principales causas, trastornos de todo tipo, gastrointestinal, gastritis, neoplasias gastrointestinales, que a veces pues algunas series las meten ahí, no hay malignidad, trastornos de malabsorción, colitis, infecciones, etc. Los trastornos psiquiátricos también ocupan un lugar muy importante, sobre todo en la población anciana. Todos los trastornos neuropsiquiátricos, demencia, depresión, ansiedad, trastornos neurodegenerativos, ocupan un lugar muy importante y a veces toca hacer inclusive test en la consulta pues mentales para evaluar esto o inclusive a veces remisiones pues a especialistas. Y muchas de las veces no se encuentra una causa conocida, hasta un cuarto o un poco más de las veces. Buscando pues varias series de estudios que tratan de determinar las causas, esta es una de las más grandes, fue un estudio hecho pues en Barcelona, más de 2.600 pacientes, un estudio pues publicado en 2017, trató pues de determinar cuáles eran las principales causas, es un estudio de referencia pues para nosotros los internistas, y en este se trataron de mirar pues, excluyeron algunos pacientes en el cual ya se han catalogado pues las enfermedades y se encontró que las causas orgánicas, y en causas orgánicas pueden entrar patologías cardíacas, pulmonares, renales, gastrointestinales, endocrinas, ocupaban el primer lugar, cerca inclusive pues de casi la tercera parte, un poco más del porcentaje. Los factores psicosociales ganaban aquí aparecen psicosociales porque aparecen enfermedades neuropsiquiátricas y también trastornos sociales, económicos, escasez en dinero, en alimentación, bajos recursos, pobreza, etc. La malignidad, un porcentaje muy importante. Después de las causas orgánicas, es la segunda causa más frecuente. Por eso, pues, como le digo, ahorita hablaremos de cómo se abordan estos pacientes. Y muchas veces, siguiendo inclusive a los pacientes hasta meses, 6, 12, inclusive más meses, a veces no se encuentran causas que expliquen la pérdida de peso. Muy bien, vamos a empezar con malignidad. Ya hablamos pues que pueden ser inclusive entre un cuarto, a veces una tercera parte de las causas. A mayor edad, más probabilidad de neoplasia en los pacientes fumadores y sobre todo cuando la pérdida es demasiado marcada. Una cosa es perder el 5% en 6 meses, pero otra cosa es perder el 5% del peso en un mes. A mí a veces me llegan pacientes pues a hospitalización que pierden 5, 6, 7, 8 kilos en un mes. Y en esos pacientes casi la probabilidad de enfermedad neoplásica se multiplica pues con un OR muy alto. En esos pacientes, pues, se tiene que hacer abordajes a veces mucho más exhaustivos cuando la pérdida es muy acelerada. Y hablo inclusive de pérdidas en un mes, 2 meses, 3 meses. La mayoría, en cuestión de frecuencia, son más tumores sólidos que tumores hematológicos. El cáncer gastrointestinal ocupa de los primeros lugares en pérdida de peso y entran cánceres de esófago, estómago, intestino delgado y colon. Páncreas, inclusive, pues que tiene una alta morbilidad y pierden demasiado peso muy rápido, inclusive la mortalidad puede llegar a veces hasta 3 meses. Y sigue en frecuencia los cánceres de pulmón, del sistema urinario, el hematológico aparece pues como de cuarto lugar después de gastrointestinal, mama, cabeza y cuello, en cuestión pues de pérdida de peso involuntario. Patología gastrointestinal, que en muchas series aparece pues entre los primeros y segundos lugares, 6 al 22%. Y es muy importante las patologías de la cavidad oral y de la dentadura, sobre todo en la población de edad.
muchas veces la causa está traducida en pacientes con mala dentadura que no son capaces de comer, dolores en la boca, enfermedad periodontal, y se nos pasa pues si no hacemos evaluación y no preguntamos por esto. Patologías esofágicas, acalasia, disfagia, esofagitis, inclusive patologías gástricas de todo tipo, úlcera, pólipos, hernia, patologías intestinales, úlceras en duodeno, inclusive más distales, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de cronocolitis ulcerativa, duodenitis, enfermedad celíaca, que es una enfermedad ahora más frecuente, isquemia mesentérica. La falla pancreática pues más escasa y en patología colónica, los divertículos, pólipos, colitis ulcerativa. Y el cáncer pues que siempre va a ser muy importante, aunque lo describimos en malignidad. Patología neuropsiquiátrica, otro pues de las patologías muy frecuentes, hasta una tercera parte de las veces es esto. Entonces, siempre preguntar pues por todos los signos y síntomas a favor de demencia o enfermedad de Parkinson, muchas enfermedades neurodegenerativas, la ansiedad y la depresión en el anciano o en la persona pues adulta inclusive es muy frecuente, dejan de comer, pierden el apetito y a veces es la primera manifestación de la enfermedad, el trastorno afectivo bipolar, pacientes con deterioro cognitivo que todavía no cumplen criterios de demencia y muy frecuente pues en nuestro medio el accidente cerebrovascular y la esclerosis lateral amiotrófica no es tan frecuente, pero pues cada vez encontramos mucho más casos pues en Colombia. También la patología cardiovascular, la falla cardíaca, sobre todo en estados avanzados, cuando tienen fracción de eyección ventricular izquierda muy reducida, o inclusive en patología coronaria, hipertensión pulmonar, en fin, y sobre todo en el cor pulmonar, se encuentra mucho pérdidas marcadas de peso. Hasta cuando ya se documenta la enfermedad y se sabe que no es por otra explicación, hay un término que se llama caquexia cardíaca y se ha demostrado en el paciente cardiovascular con pérdida de peso que la pérdida de peso en este paciente es un predictor independiente de mortalidad, independientemente de la FEBI, independientemente de la causa de la enfermedad cardíaca, si es coronaria o no coronaria. Perder peso en estos pacientes no intencionados se asocia a aumento de mortalidad. Con respecto a la enfermedad pulmonar, en menor porcentaje, pero no despreciable, del 2 al 10%, el EPOC, pues, que es una enfermedad muy prevalente en Colombia, está asociado también a pérdida marcada de peso, pues ahí el interrogatorio del examen físico es bastante importante. Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Nos encontramos a veces con muchos pacientes diagnosticados con EPOC y cuando se hacen estudios, pues a veces a profundidad, encontramos que su patología principal realmente es una EPID más que un EPOC. A veces pues uno tiene que apoyar otros estudios como la tomografía, sobre todo la alta resolución, prueba de difusión de CO2, de monóxido de carbono, perdón. También se ha asociado entonces a aumento de la mortalidad y también se denomina caquexia pulmonar, cuando ya está uno seguro, pues si no encuentra otra patología que explique esto. Las endocrinopatías es muy frecuente también pues como causa principal, obviamente en menor grado, en menor proporción comparado con las otras, pero el hipertiroidismo y la diabetes pensaría que serían dos entidades que uno debería buscar con mucha pues buscar frecuente, hacer test pues, para estas patologías porque a veces esa es la causa de la pérdida de peso y no requerirá uno pues a veces en avanzar en estudios adicionales. Con menos frecuencia, el hiperparatiroidismo, la falla suprarrenal, pues el hipercromocitoma son mucho más frecuentes y el último pues es más raro, inclusive pues la prevalencia de la enfermedad es muy rara. Infecciones, la tuberculosis es muy prevalente en Colombia, a veces es inclusive cuando vienen con fiebre, escalofrío, sudoración, tos crónica o sintomáticos respiratorios, pues a veces es mucho más fácil determinarla, entonces tener en cuenta la tuberculosis que es muy prevalente, inclusive en población muy jóvenes, sin inmunodeficiencia, sin comorbilidades. El VIH-Sida, entonces a veces estos test hacen parte inclusive del abordaje diagnóstico, pedir pues pruebas de inmunodeficiencia independientemente de la edad. A veces nos encontramos con pacientes de 80 años, 70 años, que uno pues considera que porque le va a pedir estos estudios y a veces su patología pues es un VIH. Hepatitis y hepatitis B, hepatitis C, siempre para nosotros son grandes simuladoras de muchas enfermedades, entonces tenerlas siempre en cuenta como causas de pérdida inexplicada de peso.
Parasitosis no tan frecuente pues como causa de pérdida marcada, pero sí está asociado, y a veces otras infecciones que dependen mucho de la epidemiología local. Otras patologías, inclusive como les dije, hay un sinnúmero de patologías, pero hablando pues como en frecuencia, la enfermedad renal crónica en nuestro medio, también denominada caquexia urémica en algunos textos y revisiones, síndrome nefrítico y nefrótico, la glomerulonefritis, hacen parte pues del espectro, la cirrosis y hepatopatías crónicas por diferentes entidades, cirrosis alcohólica por NASH, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, hepatitis B, por hepatitis C, por enfermedad autoinmune, enfermedades de depósito, por medicamentos. Ahí entra algunos antihipertensivos, metotrexate, amiodarona, etc. Patología reumática, vasculitis, artritis y lupus, entre otras, porque igual el espectro puede ser muy amplio. Y a veces se nos olvida que muchos de los medicamentos, de los cuales inclusive muchos son comunes, traducen o producen una gran cantidad de alteraciones en cuestión del olfato, del gusto, de pérdida del apetito, boca seca, disfagia, náuseas y vómitos, diarrea. Entonces, tener en cuenta medicamentos como el allopurinol, los IECAS, pues que los usamos con demasiada frecuencia en pacientes hipertensos o con falla cardíaca, nefropatía inclusive diabética. Antibióticos de muchos tipos, anticolinérgicos, antihistamínicos, varios antihipertensivos, varios medicamentos antiepilépticos como Leo. Inclusive pues medicamentos para la migraña, para la presión como el propanolol, alteran el sabor y el olor de los alimentos, y a veces en los ancianos, sobre todo esos medicamentos se traducen en la causa. Medicamentos que disminuyen el apetito, la lista también es bastante amplia, antibióticos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, la metformina que lo usamos con mucha frecuencia, los medicamentos para la depresión producen disminución del apetito, opiáceos, boca seca, sobre todo los anticolinérgicos, disfagia, para nosotros es muy frecuente con los bifosfonatos, por eso tiene inclusive unas recomendaciones a la hora de su toma, antibióticos, los AINES, inclusive el potasio, y náuseas y vómito, también de medicamentos, pero muy frecuentes, medicamentos antidepresivos, antidepresivos tricíclicos, metformina, algunos antibióticos y bifosfonatos, laxantes inclusive para diarrea. Entonces muchas veces toca interrogar muy bien los medicamentos y a veces la causa está pues solamente en estas condiciones. Y en nuestro país pues los factores psicosociales son muy importantes, ¿cierto? La pobreza. A veces me toca interrogar sobre condiciones de la vivienda, cuántos alimentos consumen el día, y la calidad inclusive del alimento, ¿cierto? A veces el abandono pues en los ancianos, no es infrecuente pues que haya abandono o que estén en la misma casa pues y no los alimenten. Eso es muy frecuente hoy en día, entonces a veces el interrogatorio va dirigido a eso, ¿cierto? Con respecto al enfoque del paciente, pues entonces con todo lo que acabamos de ver, pues, de las patologías, entonces, en el interrogatorio y en el examen físico puede estar en muchas ocasiones hasta el 90% del diagnóstico, ¿cierto? Entonces, preguntar bien desde cuándo pierde peso, porque sabe que ha bajado, si está haciendo algo para bajar, cuál es su peso habitual, cómo estaba en 1, 3, 6, 12 meses. A veces la gente no acuerda por tiempo, pero entonces cómo estaba en Navidad, cómo estaba en Semana Santa, preguntar por fechas que recuerden. El sueño, busque siempre preguntar por todos los síntomas pues, de cualquier patología neurológica, de la cavidad oral, patologías cardíacas, renales, pulmonares. Entonces, un interrogatorio bastante amplio y medicamentos, pues como lo acabamos de ver, ¿cierto? Muchas veces los pacientes no se han pesado, no tienen, uno les pregunta mucho en la consulta o en la hospitalización cuál es su peso habitual y no saben, ¿cierto? Eso no es infrecuente. Entonces nos toca a veces usar otras estrategias. El método de Marton es de los que primero publicó pues, en el 81 la definición de pérdida de peso, y él propuso en esa revisión del 81, y algo que todavía se tiene en cuenta hoy en día, 3 preguntas, ¿cierto? Si la ropa que tiene actualmente le queda grande, si ha bajado de talla, si alguna persona familiar ha corroborado que haya pérdida de peso pues visualmente o por lo que percibe, y si el paciente también estima esa pérdida de peso. Con que uno cumpla 2 de 3 criterios,
de estas preguntas, uno puede catalogar a alguien que no tenga un peso objetivo como pérdida inexplicada de peso. Entonces, a veces toca usar estas estrategias cuando no hay una objetividad en la pérdida del peso. Como hablamos, toca a veces hacer una escala nutricional. Si no la puede hacer uno, pues a veces apoyarse en nutrición, ¿cierto? Porque es súper importante. Y en los ancianos, siempre tratar de hacer por lo menos cuestionarios, mini cuestionarios, o si se puede más completos, sobre patologías que hablen de deterioro cognitivo o de demencia. El examen físico debe ser completo, igual que el interrogatorio, todo por sistemas, órgano de los sentidos, cavidad oral es muy importante, buscar adenopatías, patología de piel, que no se haga sospechar en neoplasias o metástasis, cardíacos, soplos, desplazamiento del PMI, pulmonar, buscar crépitos, roncus, en abdomen, hepatomegalia, esplenomegalia, en zona inguinal, adenopatías, en buscar edemas en las piernas, lesiones articulares, etc. En cuestión de paraclínicos, pues como no hay unas guías, se han tratado de comentar qué exámenes se deberían hacer en estos pacientes en el abordaje inicial. Siempre cuando hay un interrogatorio dirigido y un examen físico y usted por clínica encuentra la posibilidad de diagnóstica, los exámenes deben ir dirigidos al diagnóstico. Si usted encontró pues que viene con edemas, hepatomegalia, inaparosítica nocturna, pues los exámenes deben ir centrados a buscar la patología cardíaca. Pero si no hay a veces con el examen físico en el interrogatorio causa o sospecha de alguna causa, pues hay unos exámenes que se recomiendan. La fosfatasa alcalina, la deshidrataasa láctica, la PCR, la BCG, cuando se encuentran elevadas, generalmente están asociadas a enfermedades inflamatorias de malignidad, la anemia y la leucocitosis. Más adelante les mostraré como un algoritmo de cuáles exámenes pedir, pero esos son como claves que se han encontrado. Con la albúmina normal hay una menor probabilidad de malignidad cuando está por encima de 3,5. Siempre la radiografía y la ecografía de abdomen hacen parte de la estrategia inicial, no las tomografías como en la mayor parte de las veces se solicitan. Y siempre tener en cuenta hipertiroidismo y diabetes como una de las causas principales. Entonces, varios autores han propuesto pues algunos paraclínicos que se deberían hacer, inclusive algunas fórmulas que intentan predecir malignidad o algunas patologías, pero esas fórmulas han fracasado pues en determinar las causas específicas con algunos paraclínicos básicos, pero sí se ha demostrado que tener ciertos paraclínicos alterados orienta más a patologías malignas, leucocitosis, anemias, una deshidrogenasa láctica elevada, una albúmina baja, estos exámenes en general. Que sobre todo pues una publicación del doctor Hernández, que se intentaron hacer varios estudios después con estos datos, pero no se encontró una asociación directa entre unas fórmulas y malignidad. Entonces ya han salido revisiones. Esta es una revisión muy buena que se hizo pues en Bélgica con 101 pacientes, en el cual se trató de determinar qué estudios se deberían hacer en el paciente con pérdida no intencionada de peso. ¿Qué documentó pues este doctor? Uno, que con el interrogatorio, el examen físico, para clínicos básicos en el cual estaba un hemograma, un perfil renal, un perfil hepático, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa, albúmina, VIH, hepatitis B, hepatitis C, una radiografía de tórax y una ecografía de abdomen, y si no habían anormalidades en ninguno de ellos, después de eso el paciente que no se le documentaba ninguna causa se seguía inclusive a 6 meses y 12 meses, se le hacían inclusive estudios avanzados, tomografías, endoscopias y eso. Si no había desde el principio alteraciones, no se encontraba posteriormente en la gran mayoría de pacientes anormalidades. Entonces, el hecho de que salgan los exámenes normales, pero si usted tiene un interrogatorio adecuado, un examen físico adecuado, en la gran mayoría de veces no hay que pedir exámenes pues como a la loca. Entonces, con exámenes básicos, un buen interrogatorio, una radiografía de tórax y una ecografía de abdomen, generalmente eso es un abordaje adecuado inicial y el paciente pues se deberá seguir evaluando pues en el tiempo que más va apareciendo. ¿Cuándo le debo hacer tomografía a un paciente? Que es lo que se pregunta uno a veces. También han salido revisiones al respecto. Hay una revisión muy buena que se hizo pues en Singapur con 200 pacientes y a todos, fue un estudio retrospectivo, se evaluaron para todos pues, que tenían tomografías y que tenían pérdida intencionada de peso y se comparaban pues con estudios básicos y se veía la asociación en el tiempo en estos estudios básicos y las tomografías y se documentó que
si habían síntomas adicionales sugerentes de alguna patología o además síntomas adicionales preocupantes, por ejemplo, no sé, síntomas gastrointestinales, síntomas de disnea, tos, o sea, algún otro síntoma que fuera diferente a la pérdida de peso que pues, diera una alarma. Si había una normalidad en el examen físico, si se encontraba anemia, si se encontraba normalidad en las células blancas, esos pacientes generalmente eran pacientes que si se encontraba en las tomografías una asociación con anormalidad. Y en algunas veces esa anormalidad podría ser neoplasia, pero en otras veces enfermedades orgánicas. Entonces, sigue reiterando la importancia del examen físico, los síntomas y paraclínicos básicos para asociarlos con la normalidad. En los pacientes que no tenían anormalidades en ninguna de ellas, las tomografías generalmente daban normales y no explicaban la pérdida de peso. También nos pregunta cuándo debo hacer estudios endoscópicos en estos pacientes. También hay revisiones, hay una reciente del 2017, inclusive pues considero que es una pues de las mejores. Este estudio que reporto acá fue hecho en Grecia, se hizo pues con una cantidad de pacientes muy significativos, más de 1000 pacientes. En esos pacientes se miraban si con pérdida de peso y algún otro síntoma asociado, había una asociación pues de patología importante gastrointestinal y malignidad. ¿Qué se documentó? Que en los pacientes, cuando tenían pérdida aislada de peso, tanto en la endoscopia, EGD a la endoscopia y la esta es de colonoscopia, si la pérdida es la aislada, la probabilidad de alguna normalidad era muy baja. Cuando había pérdida de peso y otra indicación, o sea, otra sintomatología relevante o hallazgo anormal en el examen físico, la probabilidad de encontrar una normalidad era bastante alta. Lo mismo se traduce para la colonoscopia, pérdida aislada de peso, obviamente involuntaria, pues muy baja el rendimiento, pues muy baja la asociación de anormalidades y cuando había pérdida de peso con otra indicación, era muy alta la posibilidad de encontrar alguna anormalidad. También se seguían en el tiempo, a varios meses, se miraban pues si aparecía con el tiempo patologías. ¿Cuáles fueron los síntomas y los signos de pronto que ellos encontraron relevantes? En los pacientes que tenían, por ejemplo, pérdida de peso y síntomas gastrointestinales, náuseas, vómito, reflujo, pirosis, dolor abdominal, esos pacientes generalmente cuando hacían la endoscopia se hallaba algún porcentaje de anormalidad y sobre todo cuando también había anemia, no explicada por otra condición. Y lo mismo con la colonoscopia, cuando habían síntomas como dolor abdominal, constipación, diarrea, cambios en las deposiciones y exámenes como sangre oculta en heces, anemia, historia familiar importante de cáncer colorectal en esos pacientes eran los cuales se encontraban anormalidades en los estudios endoscópicos. Las más relevantes en esos pacientes, tanto en los dos lados, fueron anemia y dolor abdominal. Entonces aquí hay un algoritmo que les voy a proponer, voy a tratar pues que aparece en la mayoría de textos, no es inventado por mí, está pues es lo que escribe la mayoría pues de expertos, aquí voy a tratar de explicárselos. Primero definir si hay una pérdida involuntaria de peso, pues por los criterios que hemos visto, más del 5% en 6 a 12 meses. Si no cumple ese criterio, pues no hay una pérdida involuntaria de peso, entonces seguimiento, porque siempre se deben seguir a 3 a 6 meses. Si por historia de examen físico ahí cumple criterios de pérdida involuntaria de peso, siempre se debe guiar por examen físico, por interrogatorio los estudios. Si con eso usted encuentra el diagnóstico, pues ofrecer el tratamiento o indicar la especialidad pues pertinente. Siempre manejo y seguimiento. Si no hay mejoría, volver a evaluar el paciente, siempre evaluar al paciente, historia de examen físico para seguir con el algoritmo. Si con una enfermedad conocida la pérdida de peso persiste y no se controla, o desde el principio por este examen físico no encontré la etiología, la conducta siempre va a ser hacer unos estudios básicos. Y pienso pues que eso es lo primero que uno debería hacer en esos pacientes. Un hemoleucograma, unas enzimas hepáticas, albúmina, ya vimos que una albúmina normal se asocia pues, a menor malignidad y generalmente baja se asocia a inflamación, caquexia o inclusive enfermedades importantes. Hay hacer estudios para diabetes, glucosa podría ser o una glicosilada, función renal, electrolitos, sodio, potasio, pero el calcio también es un electrolito que se debería pedir con frecuencia, esa es su elevación nos habla de enfermedades importantes, inclusive neoplasias.
perfil tiroideo, BCG y PCR porque nos hablan de inflamación, HIV de lo posible en la gran mayoría, sangre oculta en heces y, como les dije al principio, radiografía de tórax y eco de abdomen. Siempre considerar desde el principio tamizajes para neoplasias de acuerdo al grupo etario de las guías pues colombianas, ¿cierto? Cáncer de próstata, de mama y de pulmón, de acuerdo pues a lo establecido en Colombia, inclusive de colon. Siempre considerar el antígeno prostático en los hombres, sobre todo pues mayores, deshidrogenasa láctica, que es un marcador que nos habla de daño celular y pues generalmente a veces en la neoplasia o enfermedades inflamatorias se puede elevar y es un marcador bastante importante. Hepatitis, hepatitis B, hepatitis C, que son grandes simuladoras de muchas condiciones, también considerarlo siempre pues en el paciente. Si con esto yo hago un diagnóstico, debería pues enfocarlo como hacer el tratamiento pues y el seguimiento y si identifico la causa, pero si no identifico la causa con esos exámenes y después de un seguimiento en el tiempo hay preocupación o empiezan los síntomas o signos de otras condiciones a aparecer que muchas veces aparecen después, se debería considerar los estudios endoscópicos si hay otros síntomas o si hay una pérdida acelerada de peso, como demostré pues, en los estudios, tomografías de abdomen y de tórax, siempre en todo el tiempo de tamizar para neoplasia, ¿cierto? Mama, colon, cervix, próstata, de acuerdo pues al grupo etario de la población. Ese es el algoritmo inicial que sugieren la mayoría de autores realizar en el enfoque inicial del paciente. Después que tengamos ya la causa identificada, que ya muchas veces se identifica, pero ya les dije que hasta un cuarto o un tercio de las veces no se identifican causas, siempre un enfoque interdisciplinario. A veces usted requiere pues terapias de apoyo, nutrición, terapia respiratoria, terapia física, a veces otras especialidades, si hay síntomas neurológicos o psiquiátricos, pues, o las especialidades respectivas, medicina interna muchas de las veces también, de acuerdo a la patología, si es cardíaca, metabólica, respiratoria, renal. Siempre apoyarnos a veces de nutrición y suplementación. Varios estudios pues se han diseñado con terapias multimodales en el cual pues cada intervención independiente no impacta cuando hay una pérdida involuntaria de peso si no se maneja la causa y no se hace un enfoque multidisciplinario. Ni siquiera la nutrición impacta mortalidad si se maneja solo. Y hay unos medicamentos que aparecen pues como opciones terapéuticas para aumentar el apetito, que cuando ustedes de pronto lean, lo van a documentar, megestrol, mirtazapina y donabidol, pero con respecto a estos medicamentos, varios estudios, inclusive en revisiones en Cochrane, revisiones multisistemáticas, de los 3 medicamentos se han asociado a muchos efectos adversos y no han impactado ninguno de ellos en mortalidad. La gran mayoría se han usado en neoplasias, por ejemplo, el megestrol es un medicamento muy usado en pacientes con cáncer, sobre todo en cáncer de mama, cuando hay pérdida de peso y inapetencia, pero con un riesgo bastante alto, inclusive de trombosis venosa profunda, trastornos cognitivos, trastornos de somnolencia. Hasta hace poco hablé con unos oncólogos y es un medicamento inclusive que ahorita pues es muy difícil conseguir. Oncología lo usa muchas de las veces, pero con mucho riesgo, digo que es un medicamento supervisado. Donabidol muy poco usado en Colombia, no sé ni siquiera si lo hay. Y mirtazapina es un medicamento que se usa mucho en demencia y trastornos en demencia, trastornos del ánimo, sobre todo en depresión, en ancianos y inapetencia, muy usado a veces por neurología y por psiquiatría, pero también debe ser un medicamento pues supervisado de lo posible porque es asociado con muchas complicaciones. Ninguno de los 3 medicamentos impacta en mortalidad si no se maneja la causa. Esta es como toda la revisión, 45 minutos, me demoré un poquito más de lo planeado. Si tienen dudas o preguntas puntuales, los escucho. Muchas gracias, doctor Oscar. Excelente revisión. No sé si de pronto alguno de los participantes, de los colegas, tiene
alguna pregunta, algún aporte, los escuchamos. Buenas noches, doctor Julio César, adelante. No, muchas gracias. Al contrario, pues muy claro el tema y muy agradecido por la oportunidad de preparación, pero no, todo muy claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo sé que todos se van a ver enfrentados pues a estos pacientes, todos con seguridad han tenido, y si no lo han tenido lo van a tener, ¿cierto? Y como hay a veces, no hay eh, guías claras, tocan todo en revisiones de la literatura, recomendaciones de expertos, y es lo que hacemos pues hoy en día. La evidencia no es sólida, pero por lo menos ya hay algo de sedimento, pues hay algo sedimentado en cuestión del enfoque y de manejo de estos pacientes. Igual pueden hacer preguntas si quieren después por nuestros canales, el doctor Luis les puede explicar, se les pueden resolver. Igual eso va a quedar grabado por si lo quieren volver a revisar. Ahí están también en cada diapositiva la bibliografía por si de pronto también quieren después ampliar en el tema. Muy completa la revisión, doctor Oscar. Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia, doctor Oscar por la maravillosa presentación y esperemos, los esperamos en un próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego.